aquí el Economista TV sigue desde el puerto de Acapulco, en la 77 Convención Bancaria, un poco antes de la clausura de la llegada del presidente. Tenemos al regulador del sistema bancario, ¿no? Jaime González Aguade. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jaime. Gracias, ¿no? por invitarme. Romina. Gracias, muchas gracias. Y la primera pregunta, Jaime, sería respecto a, ¿hay margen para crecer el crédito? Ayer en la conferencia de prensa los banqueros decían, no nos hagan crecer de manera artificial, y las autoridades insisten en que hay margen. ¿Hasta dónde más puede crecer el crédito bancario al sector privado sin que esto tenga alguna repercusión nociva, digamos, en términos de sobreendeudamiento o cartera? No los queremos hacer crecer a fuerza, ¿no? Y además como regulador, pues sí entendemos que tiene que ser un crecimiento prudente. Pero como señalábamos ayer, se puede crecer de forma prudente. El crédito ha crecido en los últimos años en forma importante como proporción del PIB, y el índice de morosidad se ha mantenido por abajo del 4%, eso está bastante aceptable en términos internacionales. Creemos que eso puede seguir pasando y además estamos conscientes que tiene que haber crecimiento económico para que eso ocurra, para que haya más crédito, ¿no? Para que exista la posibilidad de otorgar crédito y que se recupere. Las reformas estructurales pretenden que México crezca más, y esa es la idea de la administración del presidente Peña. Las reformas estructurales le darán un potencial de crecimiento mayor al país, y la banca en ese sentido tiene que participar en otorgar crédito para que haya mayores oportunidades para todos los mexicanos. ¿Qué tanto se puede crecer en forma prudente todavía? ¿Hasta dónde sería? Es difícil de saberlo, ¿no? Pero podemos ver casos como lo comentábamos ayer, Chile y Corea, donde sí, se ha crecido de forma importante sin que necesariamente entraran en problemas de riesgos, ¿no? Entonces, hay mucho espacio. Hoy la tasa de penetración es de alrededor del 28% como proporción del PIB. El promedio en Latinoamérica es de 44%. Entonces, la verdad es que, y además si vemos otras economías comparables con nosotros, como Brasil o Chile, es de alrededor del 70% de la penetración. Entonces hay mucho espacio, hay que hacerlo prudentemente, hay que hacerlo con buena supervisión, con buena regulación, que no inhiba la innovación, pero que hay espacio, por supuesto que no. Pero también ellos decían, Jaime, nos presentaron una lámina en la que los depósitos, 2 billones de pesos, estaban ahí, y ellos habían prestado 3,000 millones, ¿no? O sea, aparte de los depósitos, ya todos los depósitos estaban ya prestados, incluso parte del capital lo estaban prestando, y ellos decían en esto, pues no podemos prestar más si no tenemos más crecimiento económico, más beneficio de las personas, de la sociedad, y que tengan más para ahorrar, ¿no? Poco ellos decían, primero el crecimiento y después nosotros el crédito. ¿Qué dices, Andrés? Yo creo que va aparejado, o sea, para que haya crecimiento también tiene que haber crédito. Es un poco lo del huevo y la gallina, nada más que aquí no se pueden disasociar las dos cosas. No podemos esperar que haya crecimiento sin crédito, y también no se puede esperar que el crédito se dé por sí mismo sin crecimiento. La razón de crecimiento en los últimos 10 años del crédito es de más o menos 3 veces el crecimiento del PIB. Lo que necesitamos es que crezca más que eso, ¿no? Y el año pasado ocurrió, ¿no? Por diferentes razones, y además esa dimensión de 3 veces es un promedio. El año pasado la economía creció 1% y el crédito creció 10%. Tampoco a lo mejor queremos eso, ¿no? Y eso no es sostenible en el largo plazo. Pero por supuesto que a mayor crecimiento debe de haber más crédito, y la reforma financiera eso busca que los bancos tengan mejores condiciones de prestar, y que además, aunado a las demás reformas estructurales, haya más crecimiento. Entonces, mientras haya suelo parejo para todos, tengan más certeza, inclusive jurídica, como lo busca la propia reforma financiera, tiene que haber mayor crédito por parte de los bancos. ¿Qué sectores verías como los más dinámicos en términos de colocación de créditos? ¿Seguiríamos viendo dinámico consumo, nómina, personales? ¿O ya estarían los bancos en capacidad o en posibilidad de llegar a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, el presidente Peña ha establecido que es fundamental prestarle a las pequeñas y medianas empresas. Ya han venido creciendo los bancos en ese sector, pero de nuevo, a partir de las reformas estructurales, seguramente habrá mayores proveedores para la industria energética, mayores proveedores para muchos otros de los sectores de la economía que estarán asociados a esto. Y esos son los que queremos ver que empiecen a prestarles y que empiecen a crecer. Y esa es parte fundamental en lo que ha señalado el secretario Videgaray,
de que necesitamos que la industria que no ha sido expuesta a la competencia internacional, existan aquí en México las condiciones de competitividad que además tendrán que ir aparejadas con crédito para que éstas crezcan también en un ambiente más competitivo. Tenemos mucho el crédito de la banca amarrado con AFIN, cadenas productivas, con Bancomex, con Banobras, siempre tomados de la mano del gobierno federal. ¿Crees que, sé que ustedes tienen la obligación de fomentar el crecimiento y algunos sectores que no están, pero ¿crees que está abusando la banca de los créditos apoyados por la banca de fomento? Yo creo que no se abusa, los bancos son racionales y los bancos lo que buscan es tener mayor rendimiento con el menor riesgo posible. Entonces, en la medida en que existan esos instrumentos, es parte de la política pública que se ha establecido y los bancos hacen bien en utilizarlos. Lo que necesitamos también es que presten, no que reduzcan eso, pues para eso están esos programas del gobierno, porque también presten en otros sectores y a lo mejor asumiendo más riesgo, pero con los controles necesarios. ¿Tenemos la banca que merecemos? Tenemos una banca muy sólida, tenemos la banca más fuerte del mundo, inclusive pues se podría argumentar eso. Fuimos el primer país en adoptar las reglas de capitalización de Basilea III. Eso es un mensaje de la fortaleza que tiene el país. Tenemos una banca que ha prestado poco, como señalábamos, con poca penetración en relación con el PIB. Entonces, mientras tenemos una buena plataforma, ahora lo que hay que hacer es utilizarla mejor o más. Dices, tenemos a la mejor banca del mundo de manera contundente, pero falta que preste más. En el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, vemos un mercado tremendamente concentrado. Dos participantes tienen cerca del 60% del mercado. La reforma diluiría esta, agresiva y contundente participación de estos dos intermedios. Eso vamos a esperar a que a lo mejor no lo diga la Comisión Federal de Competencia en este estudio que va a hacer. No, Romina, muy buena pregunta, porque precisamente lo que busca la reforma financiera es abrir los sectores donde no haya suficiente competencia o transparencia. Y en particular el legislador señaló las redes de medios de disposición como uno de los temas donde había que poner atención. Conjuntamente el Banco de México y nosotros ya emitimos la circular donde se regula de diferente forma este sector. Efectivamente, era un sector donde había pocos participantes, había una integración vertical de los bancos, había poca transparencia, lo cual hace difícil capturar todas las deficiencias para los tarjetavientes y para los comercios del pago electrónico. Y las reglas lo que buscan cambiar es eso, que haya más participantes a lo largo de toda la generación de valor de las redes de medios de disposición, que no solamente sean los bancos, y a partir de eso, que entonces haya más terminalización del país y que la gente, en lugar de tener que ir a sacar su dinero cada quincena del cajero, lo pueda utilizar, como tenemos el ejemplo aquí de las tarjetas de las marcas de aceptación, para comprar unas barritas Marinela en la tienda de la esquina, como ocurre en muchas otras partes del mundo. Veremos entonces sí que se diluya esta 70% prácticamente de la participación de los dos más grandes competidores. Bueno, las reglas lo que dicen es, hoy tienes dos switches en México, ¿no? Y los dos son dueños, o son socios los bancos. Y lo que dicen las reglas son, estos switches pueden seguir existiendo, pero puede haber otros participantes. Las tarjetas de aceptación en el resto del mundo, ese es su negocio central, el del ruteo, el de la conciliación de las transacciones. Entonces, muy fácilmente lo pueden hacer, ya lo están instalados, pero no son los únicos. Hay muchos jugadores en diferentes mercados que pueden entrar y lo pueden hacer a partir de la publicación de estas circulares. ¿Cuándo se publican las reglas? Ya están publicadas, entrarán en vigor, tienen algunos transitorios. 2 de mayo, ¿no? Pero la parte está de los switches. Estamos hablando de iGlobal, el que pertenece a Banamex y Bancomer, y la parte de Prosa, ¿no? Sí. ¿Van a entrar otros? ¿Ya te tienen que pedir autorización para entrar como switches? Tienen que cumplir con ciertos requisitos y también para los demás jugadores. También hoy la mayoría de las tarjetas son emitidas por los bancos, lo podrán hacer otros jugadores, pero sí lo que es muy importante es que se guarde la integralidad del sistema. Es decir, que los participantes puedan cumplir con las responsabilidades de cuando pasa una tarjeta, descontársela, tengan la autorización del banco, y por el otro lado, que en el comercio donde se está pasando la tarjeta,
tenga la seguridad que le va a recibir ese dinero, ¿no? Además de los problemas de resolución que puedan existir. Entonces, cuidando esa integralidad, y eso nos tocará a nosotros poner esa regla y ver que se cumplan con ella, ponen todos los jugadores que sean, tanto en la adquirencia, en la emisión y en los switches. Pero ya levantaron la mano para switchear, por ejemplo. Pues hay mucho interés, ¿no? Apenas se acaban de publicar. ¿Qué sería? ¿Visa, Mastercard, PayPal? Esas son las tarjetas, las marcas de aceptación que hoy lo hacen, pero hay otros, y inclusive hay otros aquí en México, no necesariamente tienen que ser eso. Y además hay otra figura que se está reconociendo ya en la circular, que se llaman los agregadores. Entonces, no sé si han visto los nuevos cuadritos que se ponen en los celulares, donde si tú vas en Estados Unidos sobre todo y pasas ahí tu tarjeta. Eso se logra a través de agregadores, porque todo el costo de hacer una transacción pues se agrega en un solo adquirente, ¿no? Hoy se reconoce eso. Y tenemos un buen ejemplo aquí de Bimbo, que lo está haciendo en abarrotes donde ellos... O sea, ¿Bimbo sería un agregador? Podría ser un agregador. Okay. No empezó así porque no estaba la circular, pero de hecho eso es lo que va a poder hacer, ¿no? Bimbo hoy ha colocado, me parece que ya 25,000 terminales con las que empezará a trabajar, y eso, a través de la figura de agregador, pues va a funcionar perfectamente. Ya no va a necesitar un switch de un banco, o no va a necesitar un banco. Un banco sí necesitan para poder hacer la liquidación, ¿no? Eventualmente podría haber otros jugadores en toda la cadena. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles jugadores además de Bimbo estarías pensando que pudiesen ser? No, bueno, por ejemplo de Square, que se llama el cuadrito que se pone, eso es un agregador. PayPal, que tú mencionabas, es un agregador de internet. Entonces hay que permitir que eso ocurra en el país, cosa que no había pasado, y la nueva circular eso es lo que lo... Los fondos de capital privado están llegando mucho, y yo siento que están tomando el terreno que la banca no ha tomado. En este sentido, tú sí lo ves así también, están metiendo mucho, trayendo recursos, están tomando, están emitiendo en el mercado, te preocupan, te gustan en el mercado, y eso están dando el crédito y están atendiendo mucho a los jugadores que la banca no ha atendido. Hay espacio para todo, ¿no? De nuevo, cuando tenemos solamente el 27% de penetración del crédito en el PIB y hay necesidades, pues mientras más jugadores haya, eso abona la competencia y eso es bueno, ¿no? Y además pues, la banca no puede tampoco atender a todos. En todo el mundo existen diferentes jugadores. Aquí en México, por ejemplo, el sector de ahorro y crédito popular atiende a 5 millones de personas, ¿no? Y es complementario de la banca, atiende a otro sector, atiende a gente que está y están más cerca inclusive de sus socios. Entonces, mientras estén bien regulados, mientras estén bien supervisados y que se cuide, que es al final la esencia de ser de la comisión, el patrimonio de los ahorradores, entonces mientras más jugadores, mejor. ¿Vienen más bancos? Pues siempre, y eso es una buena señal, que siempre tenemos solicitudes, por lo menos informales, y por gente que nos pregunta. Y en la medida en que cumplan de nuevo con todos los requisitos, podrían haberlos. Hoy no tenemos ningún otro próximo. Acabamos de autorizar, como saben, en la última junta de gobierno un par de bancos. Y bueno, pues esos empezarán a operar cuando estén listos, que además les tenemos que dar una autorización una vez que tengan la posibilidad de operar y hayamos revisado su situación pues ya operativa. Pero mientras hoy todavía no tenemos ninguna. Yo tengo una última pregunta. ¿Estás viendo alguna alerta en algún indicador de cartera vencida, como ocurrió hace 2 años con créditos personales y de nómina? ¿Estás dando seguimiento en particular a algún indicador? Y la última de mi parte sería, ¿estás contento con la banca que tenemos hoy? Tú en lo particular como supervisor. Sí, a ver, del primer tema siempre revisamos los sectores de cartera crediticia y su comportamiento. Sobre todo nos ha ayudado mucho el cambio que se hizo ya en algunos casos, ya tiene años, sobre la constitución de las reservas. Entonces, hoy la constitución de las reservas es a partir de las pérdidas esperadas. Entonces, eso nos permite ver si hay desviación en la pérdida esperada para los diferentes sectores de cartera. Y cuando lo hay, entonces vemos por qué ocurre. Estamos revisando, sí, los créditos personales. ¿Hay deterioro? Pues ha crecido más de lo que nos gustaría ver. Hemos revisado ya, el año pasado fue un año de mucha supervisión en cuanto a la originación de los créditos, cómo se originan, qué modelos tienen los bancos, cómo esos modelos se están aplicando y si es necesario no calibrar de nuevo el modelo de pérdida esperada.
Y esto lo hemos platicado con los bancos y digo, no es un problema grande, pero tampoco nos gusta que haya esta desviación. ¿Podrían volver a calibrar el tema de pérdidas? Para algunos sectores estamos evaluándolo, en particular para el caso de créditos personales, ¿no? Jaime, dos preguntas por mi parte. Imagínate, déjame ponerlo en este sentido, imagínate que estamos en la escuela y tú eres el maestro y tú le dices a los niños, tienen que hacer la tarea, tienen que hacer esto bien, tú pones reglas, todo este tipo de cosas, y resulta que uno de tus niños no hizo bien las reglas. Tú pones las reglas bien, pero no las siguió. Yo estoy hablando caso Banamex. Sí, ¿no? O sea, quedó clarísimo. ¿no? ¿No? Entonces llegas a esto y dices, no siguió las reglas, ya no es de supervisión, ya no es de controles, ya es ahora sí una cuestión personal. ¿Cómo ves tú como regulador eso? ¿Qué más puedes hacer? Bueno, la ley nos faculta para hacer 3 o 4 cosas, ¿no? Una es observar al banco y que tengan que tener un plan de mejora, ¿no? Y entonces, en lo particular, ese banco tendrá que ajustarse a lo que ellos mismos pusieron como que tenían que validar, ¿no? Dos, pues lo podemos sancionar al banco o a las personas, a los funcionarios de los bancos. ¿Lo vas a sancionar? Déjame, te acabo de decir y ahorita Tres, pues si existe algún delito, emitir la opinión de delito correspondiente. Esas son como que las 3 de ley. Y la 4, que hacemos también cotidianamente, es establecer nuevas reglas si es que las nuestras fallaron, ¿no? Si nuestra circular está mal, la podemos ajustar y eso se vale. La supervisión y la regulación es una cosa dinámica, ¿no? Y nunca ninguna de las dos tiene fin, ¿no? En la medida en que haya innovación y haya desviaciones, tenemos que irlas corrigiendo. Entonces esos son como que los 4 resultados posibles. No hemos terminado la supervisión, entonces todavía no te puedo decir. Lo que sí es claro, y lo ha dicho la propia institución, es que hubo fallas en sus controles, ¿no? Entonces, pues por lo menos algunas de esas existirán, ¿no? No sabemos todavía cuáles de las 3, pero de las 3 hacia ellos, pero pues tan pronto terminemos lo sabrán de todo, porque ahora además la reforma financiera nos permite, que no se podía antes, cuando existe alguna sanción, publicarla cuando ocurre, y eso es muy importante, para que las sanciones sean oportunas, disuasivas, ejemplares, tienen que hacerse en el momento y no cuando termine el juicio como ocurría antes. Finalmente, Geo ya está cerca de un juicio de concurso mercantil, ya estás a gusto, te gusta que haya entrado y pues estás esperando que las otras dos entren, las otras dos vivienderas a este mismo camino. Pues son decisiones que tienen que tomar ellos junto con sus deudores, ¿no? Y cuando hay algún arreglo entrarán al concurso mercantil. Yo creo que es bueno que entren en el caso de Geo, porque por lo menos del lado de los bancos, que es lo que nos preocupa, pues dará certeza a la recuperación posible de activos. Y eso es al final del día lo que a nosotros nos toca ver, ¿no? Por el buen funcionamiento de los bancos, si se equivocaron o no en dar el crédito, pues tendrán que reportar las pérdidas como lo hicieron en esos casos. Con la recuperación de activos también es una parte importante y a través de los concursos mercantiles y más con la nueva ley, pues hay más certeza de cómo se lleva ese proceso. Romina, muchas gracias. Jaime, tienes muchos niños que cuidar en el salón, entonces te agradecemos mucho, sí, cada vez más, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en Economista TV. Al contrario, gracias a ustedes.